Buenas noches amigos en Cristo Jesús, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les habla Wilson Fernando Jiménez Quirós, una vez más, originándoles desde el precio de la verdad. ¿Realmente le temes a Dios? Así nos podrás encontrar en Facebook como @el precio de la verdad y en YouTube como el precio de la verdad. ¿Realmente le temes a Dios? Y bien amigos, nuestro devocional del día de hoy es un tema que lo he titulado Afianzando nuestra fe. No sin antes dar gracias a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús. Y esperando que sea Él quien lleve esta palabra el día de hoy, como siempre. Me hago a un lado para que sea Él quien hable por medio de la palabra, como siempre lo hemos esperado, como siempre lo esperamos. Que sea tocando los corazones de todos y cada uno de ustedes que están escuchando este devocional. Y bien amigos, nuestro tema de hoy se titula Afianzando nuestra fe. Tomemos la palabra de Dios y dirijámonos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 42 al 47. Pero antes tengo un pensamiento que les quiero compartir. Dice, el quinto aspecto importante para alcanzar la madurez que Dios desea en nuestras vidas es la guerra espiritual. Todo creyente debe comprender que al nacer de nuevo en Cristo Jesús, ha salido del reino de las tinieblas, donde Satanás lo gobernaba y oprimía, y ha sido colocado en el reino de la luz, o el reino de Dios. Antes servíamos a Satanás, y es ahí donde vamos al libro de Juan en el capítulo 8, versículos 42 al 47, donde la palabra nos va a instruir. Y dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué palabra tan, pero tan profunda. Y es ahí, queridos hermanos, donde debemos, sobre todas las cosas, aferrarnos más a nuestra fe hacia Dios. Porque si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el enemigo siempre va a estar al acecho, porque él va a querer siempre recuperar lo que perdió. Pero solamente si nos afianzamos en nuestra fe, solamente si creemos que realmente el Espíritu Santo es quien vive en nosotros desde el primer momento en que decidimos recibirlo. Debemos creer en Dios. Él es el único quien nos habla con la verdad. Y el único al que debemos creerle. Y a quien siempre debemos poner delante de nosotros para que nos guíe. Por eso dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tal vez te has hecho esa pregunta aun cuando ya estás en los caminos de Cristo. Pero te la haces porque no estás seguro de la fe que tienes. Por eso hoy te invito a que por ningún motivo, por más problemas y por más circunstancias negativas por las que estemos pasando, para que por ningún motivo pierdas esa fe, que no le permitas al enemigo obrar. Por lo contrario, ora
a Cristo, para que tu fe cada vez sea más fuerte, más sólida, para que el enemigo no tenga cabida alguna en tu vida. Porque sí hay tiempos que son tan difíciles para nosotros, porque sabemos que los caminos de Cristo no son fáciles. Pero como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido el mundo. Así que regocijémonos a la luz de la palabra, para no darle cabida al enemigo. Es de la única forma en que podemos ganar esa batalla, para que nuestra fe cada vez sea más y más grande, y así poder alcanzar todo lo que Dios ha prometido a nosotros, así poder ver su gloria. Sabemos que hay momentos muy difíciles, demasiado difíciles en nuestras vidas, que muchas veces decimos sí, pero el que lleva la cruz soy yo. Pero si tú sabías que ibas a llevar esa cruz y decidiste seguirlo, también sabías que no era nada fácil. Y bien, amigos, dirijámonos ahora al libro de los Corintios, en 2 de Corintios 4:4 más específicamente. Y antes de leer este versículo, quiero que sepas que la única forma de poder resistir al diablo, al enemigo, y mantener la victoria sobre sus malvados propósitos es única y exclusivamente por medio de la guerra espiritual. Como te decía antes, el diablo tratará por todos los medios de evitar que seamos eficaces en la evangelización. Él tiene atada la mente de los incrédulos y de los inconversos. Y como creyentes tenemos la responsabilidad de presentar guerra espiritual contra el diablo para rescatar las almas que el Señor ya ganó con su sangre. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, entre comillas, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así
Así que si tú estás en los caminos de Cristo, el enemigo ya sabe que tiene la guerra perdida, pero él va a hacer lo imposible por recuperar esa alma, por recuperar esa vida. Va a hacer lo imposible. Nunca se va a rendir. Él entra en el entendimiento de los incrédulos, como dice la palabra, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Pero tú, que ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que ya habita en ti, que ya eres una persona nueva en Cristo Jesús, que es Cristo quien habita ahora en ti, es su Espíritu Santo. Tú no eres incrédulo, tú crees en Cristo. Así que como crees en Cristo, como creemos en Cristo y tenemos la fe puesta en Cristo, afiancemos esa fe en el que le dio todo por ti, por mí, en el que derramó su sangre en esa cruz y demostró su amor, ese amor que nunca acaba, que nunca termina. Y bien, hermanos, dirijámonos al libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 11 al 14. Pero antes, recordemos que el diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y tengamos en cuenta que más que pelear nosotros, vamos a reclamar lo que ya pertenece al reino de Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y bien, dice Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y este pasaje nos invita a fortalecernos con todo poder, a fortalecer nuestra fe, nuestro espíritu, porque sabemos cuán poderoso es nuestro Dios, como dice la palabra, para toda paciencia y longanimidad. Y debemos hacerlo con gozo, dando gracias al Padre,
a nuestro Dios Jesucristo, el cual nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Dice la palabra, Él nos ha hecho libres, libres de toda maldad, de toda potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado así de esa forma al reino de nuestro Dios, de nuestro amado Jesucristo. Y es en Él en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de los pecados. Bien, hermanos, dirijamos la palabra de Dios al libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Donde podemos mirar, donde podemos observar que esto no es ninguna película de terror, hermanos. Esto es real. El enemigo es real. Satanás es real. La palabra de Dios nos enseña que todo creyente, quiéralo o no, tendrá que presentar guerra contra el enemigo, contra el diablo. Y vamos al libro de los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos tener muy en cuenta que los problemas diarios, las inconformidades, los malos ratos, tantas cosas que nos pasan a nosotros los seres humanos, los que estamos en Cristo y los que no están aún en Cristo. Los que no están aún en Cristo tal vez no lo puedan entender, pero los que estamos en Cristo sabemos y debemos entender de que lo que dice aquí Efesios en el capítulo 6, versículo 12 es completamente cierto. Porque es el enemigo quien siembra, quien pone en la mente de los seres humanos la duda, la maldad, la intolerancia, tantas cosas. Tantas cosas malas. Es Él quien las pone en nuestras mentes. Y ahí nos damos cuenta que nuestra lucha no es en lo material, sino en lo espiritual.
que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, la maldad, el enemigo de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ojalá pudiéramos entender completamente lo que nos quiere decir Efesios, porque es real, porque esto no es una película de terror como les decía antes, es real como el enemigo actúa. Es por eso que por la falta de Dios en nuestros corazones, Él pone a los débiles, Él siembra tanta maldad en las mentes de los hombres. Y es por eso que tantas cosas terminan en tragedias. Es por eso que hoy en día el hombre carece de amor. Porque si tuviéramos el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones y demostráramos en cada instante de nuestras vidas ese amor hacia los demás, gozaríamos de una paz infinita. Es por eso que una vez más los invito, hermanos, para que afiancemos nuestra fe. Para que nos regocijemos en Cristo, en su palabra. Como les decía, Satanás es un ser real. Y para darnos cuenta de ello, quiero que vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Obviamente para hacerlo pecar. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahí nos damos cuenta de que el diablo tiene poder también, como lo sabemos, pero no es más poderoso que nuestro Dios. Y continúa el versículo 7 diciendo: si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos, todos los reinos, toda esa potestad. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, hermanos, aquí Lucas, con este capítulo, nos demuestra una vez más el poder de Dios, de nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado por el diablo. Nos demuestra que sí se puede. Nos quiere demostrar que nada de este mundo se compara a la gloria de Dios, la gloria que te espera a ti, que me espera a mí en Cristo. Pero solamente podremos obtener esa gloria afianzando nuestra fe, diciendo no al pecado, diciendo no a lo que está mal. Porque recuerden que si el diablo quiso tentar a Jesús, él también siempre estará tentándote a ti. Y bien, hermanos, dirijámonos al libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos del 11 al 15. Y recordemos que antes de su caída era un ángel. Estamos hablando de Satanás. Pero por su orgullo fue lanzado del cielo cuando se rebeló contra Dios. Isaías nos muestra desde el capítulo 14, versículos 11 al 15, diciendo: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Se está dirigiendo a Satanás. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él siempre ha tenido celos de Dios, él siempre ha querido ser mejor que Dios, pero nunca, jamás lo logrará. Continúa el versículo 14 diciendo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que les venía diciendo, él siempre ha sido, él siempre ha querido ser como Dios, parecerse a Dios, pero eso nunca lo conseguirá. El versículo 15 nos dice: mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El infierno. El infierno es lo que le espera a Satanás. El infierno es lo que le espera al enemigo. Pero ¿cuándo le espera el infierno al enemigo? Cuando afianzamos nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando estamos convencidos de que Él cumplirá todas sus promesas y de que no tenemos duda alguna en ese momento. En ese momento Satanás, el rey de las tinieblas, el más malo, el que siembra en tu mente, en nuestras mentes, la maldad, el celoso por Dios, el que siempre ha querido ser como nuestro Altísimo Jesucristo y nunca lo va a lograr. Cuando afiancemos nuestra fe en Cristo, y cuando no dudemos de nuestra fe hacia Él, en ese momento será derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, amigos, me quiero despedir con el libro de los Hebreos. En el capítulo 11, versículo 1, que nos enseña el significado de la fe. Y donde nos dice: que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y bien, amigos,
Recuerden que para llegar a la altura de nuestro Señor Jesús, a la plenitud en Cristo, debemos cada día afianzar más nuestra fe, sin importar lo que el enemigo siembre en nuestras mentes. Fijemos nuestra mirada en Cristo. Siempre. Recuerden que les habla Wilson Fernando Jiménez Quiroz, originándoles desde el precio de la verdad. Realmente le temes a Dios. Así nos podrás encontrar en YouTube. En Facebook nos podrás encontrar como @el precio de la verdad. Un gran abrazo en Cristo Jesús. En tu